¿Cómo analiza usted el lenguaje ese lenguaje sí, informal del Papa que dice que el diablo entra por los bolsillos, que ayer también frente a los sacerdotes, seminaristas y religiosos fue muy claro y también pues tiene frases, digamos, Ustedes me disculpan sí. Porque es que en este momento, si nos quitan el banner, la parte de abajo, muchísimas gracias, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Es un sobrevuelo sobre esta figura que para los católicos es llamada la patrona de los mares. Es una figura que fue reconstruida luego del desplome que tuvo en el año 2015. Es una figura de 15 metros de altura, 20 toneladas de mármol, ¿no? Es la Virgen pues, con un niño en brazos, ¿no? Y hubo una restauración en la cual se invirtieron 600 millones de pesos. Es la Virgen del Carmen, que regresó hace poco allá a la bahía de Cartagena. Esto fue el pasado 6 de junio, fue reinstalada porque había una tradición de más de 30 años que había sido, pues digamos, interrumpida cuando se cayó esa imagen, ¿no? Allá en agosto de 2015. Sí, la emblemática figura, Mauricio, cuyas piezas en mármol blanco italiano cayeron al fondo del agua en una fuerte lluvia, fueron recuperadas del fondo marino en una operación que fue coordinada incluso con la Armada Nacional. En este momento el helicóptero está sobrevolando la zona de Contecar, que es en la vía Mamonal, y donde el Papa va a bendecir la estatua de la Virgen del Carmen de la bahía. Luego aterriza ya a Contecar, que es donde va a realizar la misa con aproximadamente unas 500.000 personas. Sí. Sí, profesor. Muchas gracias, sí. Sí mencionábamos el asunto del lenguaje utilizado por el Papa respecto a la informalidad, pero además, claro, no es tampoco nada novedoso. Los dos papas anteriores que nos habían visitado, pues, hacían sus discursos en castellano, pero no era lo mismo. O sea, las personas no lo sentían tan cerca, tal vez como ha ocurrido con el Papa Francisco. Expresiones como el cuento chino, como ya lo decía mi abuela, como esto del diablo entra por el bolsillo, o sea, cosas así. Religiosos con cara de estampita. Eso son expresiones. Mire, esta es la preciosa imagen de la Virgen del Carmen. Mientras vamos viendo aquí y conversando con usted, recordémosle a los televidentes pues que esta imagen es una imagen que fue instalada con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen en julio de 1946. Hubo una procesión, digamos, que llevó a esta Virgen que fue instalada allí y que, como les decíamos, tuvo ese percance en una vendaval muy fuerte que tuvo la ciudad de Cartagena. Cuando usted va a las Islas del Rosario, regresa en bote, en lancha, siempre se encuentra con esta imagen y es un poco, creo yo, ese mensaje que tuvo en algún momento los tantos inmigrantes con la Estatua de la Libertad en Nueva York, veían la Estatua de la Libertad saludarla. En este caso, pues una imagen religiosa para quienes la valoran. Profesor. Sí, fíjense ustedes que cuando el Concilio Vaticano, una de sus propuestas fue el que los ritos religiosos, particularmente la misa, se celebrara en el de 2015. Sí, la emblemática figura, Mauricio, cuyas piezas en mármol blanco italiano cayeron al fondo del agua en una fuerte lluvia, fueron recuperadas del fondo marino en una operación que fue coordinada incluso con la Armada Nacional. En este momento el helicóptero está sobrevolando la zona de Contecar, que es en la vía Mamonal, y donde el Papa va a bendecir la estatua de la Virgen del Carmen de la bahía. Luego aterriza ya a Contecar, que es donde va a realizar la misa con aproximadamente unas 500.000 personas. Sí. Sí, profesor. Cosas así. Religiosos con cara de estampita. Eso son expresiones. Mire, esta es la preciosa imagen de la Virgen del Carmen. Mientras vamos viendo aquí y conversando con usted,
recordémosle a los televidentes pues que esta imagen es una imagen que fue instalada con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen en julio de 1946. Hubo una procesión, digamos, que llevó a esta Virgen que fue instalada allí y que, como les decíamos, tuvo ese percance en una vendaval muy fuerte. ¿Cómo analiza usted el lenguaje ese lenguaje sí, informal del Papa que dice que el diablo entra por los bolsillos, que ayer también frente a los sacerdotes, seminaristas y religiosos fue muy claro y también pues tiene frases, digamos, muy Ustedes me disculpan sí. Porque es que en este momento, si nos quitan el banner, la parte de abajo, muchísimas gracias, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Es un sobrevuelo sobre esta figura que para los católicos es llamada la patrona de... Muchas gracias, sí. Sí, mencionábamos el asunto del lenguaje utilizado por el Papa respecto a la informalidad. Pero además, claro, no es tampoco nada novedoso. Los dos papas anteriores que nos habían visitado, pues, hacían sus discursos en castellano, pero no era lo mismo. O sea, las personas no lo sentían tan cerca, tal vez como ha ocurrido con el Papa Francisco. Expresiones como el cuento chino, como ya lo decía mi abuela, como esto del diablo entra por el bolsillo. O sea, de los mares. Es una figura que fue reconstruida luego del desplome que tuvo en el año 2015. Es una figura de 15 metros de altura, 20 toneladas de mármol, ¿no? Es la Virgen pues, con un niño en brazos, ¿no? Y hubo una restauración en la cual se invirtieron 600 millones de pesos. Es la Virgen del Carmen, que regresó hace poco allá a la bahía de Cartagena. Esto fue el pasado 6 de junio, fue reinstalada porque había una tradición de más de 30 años que había sido, pues digamos, interrumpida cuando se cayó esa imagen, ¿no? Allá en agosto.